¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La muerte súbita es la parada cardíaca que se produce de forma inesperada y repentina en personas que aparentemente tienen un buen estado de salud. Concluye con el fallecimiento del paciente si no recibe asistencia médica inmediata. Se desencadena principalmente por una arritmia cardíaca, especialmente fibrilación ventricular, pero también taquicardia ventricular y, con menos frecuencia, bradicardia. Incidencia. En España se producen, según indica Pablo Jorge Pérez, coordinador del Grupo de Trabajo de Reanimación Cardiopulmonar de la Sociedad Española de Cardiología, SEC, cerca de 30.000 paradas cardíacas al año. El especialista aclara que no todas ellas son muertes súbitas, pero sí una buena parte. Algunas de esas paradas cardíacas son previsibles, esperadas o forman parte del desarrollo terminal de una enfermedad, aclara. Ricardo Ruiz Granell, investigador del Grupo de Cardioestimulación de Incliva y jefe de unidad de arritmias del Hospital Clínico de Valencia, señala que en España, la muerte súbita supone entre el 7% y el 10% de los fallecimientos, con una incidencia en torno al 0,5-0,6 por 1000. Causas. La muerte súbita se produce en personas con enfermedades o factores de riesgo cardiovasculares. Estas son las patologías que con más frecuencia pueden llevar a la muerte súbita al provocar arritmias durante las cuales, según expone Ruiz Granell, se pierde la eficacia de la contracción del corazón y el resultado es como si se parase la actividad del corazón. Cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es responsable de casi el 80% de los casos de muerte súbita. Casi el 50% de quienes pierden la vida por su manifestación más grave, el infarto agudo de miocardio, lo hacen de forma súbita y en una cuarta parte de ellos el fallecimiento repentino es la primera manifestación de la enfermedad. Miocardiopatías. Las miocardiopatías son enfermedades primarias del corazón en las que el músculo cardíaco está afectado. En unos casos está muy engrosado, en otros el corazón se dilata. Estas enfermedades causan en torno al 15% de las muertes súbitas. Entre ellas se encuentra la miocardiopatía hipertrófica, en la que se produce un engrosamiento del músculo cardíaco, en la mayoría de los casos del ventrículo izquierdo, y la miocardiopatía dilatada, que se caracteriza por la dilatación anormal del ventrículo izquierdo y disfunción sistólica, incapacitando al músculo cardíaco para bombear sangre eficazmente. Otras enfermedades. El restante 5% de los episodios de muerte súbita corresponden a diversas enfermedades cardíacas, algunas de las cuales afectan a la actividad eléctrica del corazón, como el síndrome de QT largo, que se manifiesta en arritmias que pueden evidenciarse en un electrocardiograma como un aumento del intervalo QT en el electrocardiograma, o el síndrome de Brugada, caracterizado por episodios de taquicardia ventricular polimórfica rápida, que pueden causar episodios de síncope, desmayo o muerte súbita, incluso, enfermedades extracardíacas, como la embolia pulmonar o la hemorragia intracraneal. Síntomas. Las personas que sufren una muerte súbita pierden en primer lugar el pulso y, a continuación, la consciencia y la capacidad de respirar. Las manifestaciones más evidentes son. Las manifestaciones de esta patología son: pérdida de conocimiento, ausencia de respuesta ante cualquier estímulo, dejar de respirar, parada respiratoria, pérdida del color de la piel. El paciente pasa de un color rosado a un azul violáceo. Pérdida del color de la piel. El paciente pasa de un color rosado a un azul violáceo. Prevención. Puesto que la muerte súbita está ocasionada por enfermedades cardíacas, la mejor forma de reducir el riesgo de padecerla es actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular. Estos son los consejos básicos. Controlar el colesterol elevado. Vigilar la hipertensión arterial. Evitar el sedentarismo y practicar ejercicio. No fumar.
Evitar el sobrepeso y la obesidad. Evitar el sobrepeso y la obesidad. Controlar la diabetes. Controlar la diabetes. Seguir una dieta sana y variada. Seguir una dieta sana y variada. No consumir alcohol. No consumir alcohol. Ruiz Granell subraya la importancia de identificar a los pacientes en riesgo. Por ejemplo, los programas de atención al infarto de miocardio, el llamado código infarto, son fundamentales para evitar el daño del corazón y posteriores sucesos arrítmicos. Asimismo, añade que para aquellos que han sobrevivido a un infarto de miocardio o que padecen una miocardiopatía, se dispone de marcadores bastante fiables. El más importante es la función del ventrículo izquierdo. Cuando está gravemente afectada, el riesgo es elevado y debe plantearse la conveniencia de implantar un desfibrilador. Las revisiones cardíacas en los reconocimientos de empresa, en la práctica deportiva y en atención primaria también pueden contribuir a poner sobre aviso a aquellas personas con un alto riesgo de sufrir una muerte súbita y adoptar las medidas necesarias. Tipos. Diagnóstico. Conocer los síntomas puede ayudar a actuar rápidamente e intentar salvar la vida de un paciente en muerte súbita. Cuando se dispone de un aparato con registro de electrocardiograma, se puede observar el trazado característico de la arritmia por fibrilación ventricular que, si no se interviene de forma inmediata, provocará la muerte del afectado. Tratamientos. El único tratamiento eficaz frente a la muerte súbita es la desfibrilación precoz, que consiste en una descarga eléctrica en el corazón mediante palas o parches que tratan de reiniciar la actividad cardíaca. Jorge Pérez señala los 3 puntos fundamentales ante una muerte súbita. Reconocimiento temprano y activación de la ayuda. De nada sirve que hagamos todo lo demás si no detectamos rápidamente el problema y llamamos al 112, apunta el cardiólogo. Iniciar las maniobras de compresión torácica y de resucitación lo más rápidamente posible. Usar un desfibrilador automático en cuanto llegue o esté disponible. Si hay un desfibrilador cerca pero no sabemos cómo usarlo, desde el 112 pueden orientarnos sobre su funcionamiento. Reconocimiento temprano y activación de la ayuda. De nada sirve que hagamos todo lo demás si no detectamos rápidamente el problema y llamamos al 112, apunta el cardiólogo. Iniciar las maniobras de compresión torácica y de resucitación lo más rápidamente posible. Usar un desfibrilador automático en cuanto llegue o esté disponible. Si hay un desfibrilador cerca pero no sabemos cómo usarlo, desde el 112 pueden orientarnos sobre su funcionamiento. El representante de la SEC recalca que la mortalidad sigue siendo muy elevada. Una persona que sufre una parada cardíaca extrahospitalaria tiene entre un 7% y un 10% de probabilidades de sobrevivir. A los supervivientes de una muerte súbita, así como a los individuos con un riesgo muy alto, se les suele colocar un desfibrilador automático implantable, de ahí, que es un dispositivo similar a un marcapasos cuya misión es restablecer el ritmo cardíaco normal en caso de aparición de arritmias peligrosas. Otros datos. Una definición sin consenso. La definición académica más utilizada de muerte súbita es, según Ruiz Granell, la siguiente: aquella muerte natural, no violenta, que ocurre de forma repentina e inesperada en una persona que no se encontraba en una situación que pudiera pensarse fatal. Pero esta definición no es la única y la falta de consenso conlleva, según el cardiólogo del INCLIVA, muchas limitaciones a la hora de poder cuantificar el número de casos incluso, conocer las causas y poder establecer estrategias de tratamiento. Por ejemplo, en 2018 en el Instituto Nacional de Estadística, INE, se notificaron únicamente 162 muertes súbitas, una cifra que el cardiólogo califica de ridícula. Muerte súbita del lactante. La muerte súbita es muy rara en la infancia, pero hay un pico de incidencia en los recién nacidos hasta aproximadamente los 6 meses. No se conoce la causa de la muerte súbita del lactante, pero ha disminuido drásticamente en las últimas décadas gracias a medidas sencillas que pueden adoptar los padres. Las más importantes son: que el bebé duerma boca arriba. Que el bebé duerma boca arriba. No fumar durante el embarazo y mantener al bebé en espacios libres de humo.
No fumar durante el embarazo y mantener al bebé en espacios libres de humo. No abrigar demasiado al bebé y evitar que permanezca en habitaciones poco ventiladas. No abrigar demasiado al bebé y evitar que permanezca en habitaciones poco ventiladas. Muerte súbita en deportistas. Los deportistas no tienen más riesgo de sufrir un episodio de muerte súbita que el resto de la población, pero a quienes realizan ejercicio intenso de forma habitual se les recomienda someterse a un reconocimiento cardíaco porque algunas enfermedades cardíacas, por ejemplo, cardiopatías congénitas, pueden debutar en forma de muerte súbita durante la práctica deportiva. En esos casos, la razón hay que buscarla en que el corazón tiene una alteración grave que no se manifiesta hasta que se le obliga a hacer un esfuerzo extra. ¿Qué es? La muerte súbita es la parada cardíaca que se produce de forma inesperada y repentina en personas que aparentemente tienen un buen estado de salud. Concluye con el fallecimiento del paciente si no recibe asistencia médica inmediata. Se desencadena principalmente por una arritmia cardíaca, especialmente fibrilación ventricular, pero también taquicardia ventricular y, con menos frecuencia, bradicardia. Incidencia. En España se producen, según indica Pablo Jorge Pérez, coordinador del Grupo de Trabajo de Reanimación Cardiopulmonar de la Sociedad Española de Cardiología, SEC, cerca de 30.000 paradas cardíacas al año. El especialista aclara que no todas ellas son muertes súbitas, pero sí una buena parte. Algunas de esas paradas cardíacas son previsibles, esperadas o forman parte del desarrollo terminal de una enfermedad, aclara. Ricardo Ruiz Granell, investigador del Grupo de Cardioestimulación de Incliva y jefe de Unidad de Arritmias del Hospital Clínico de Valencia, señala que en España, la muerte súbita supone entre el 7% y el 10% de los fallecimientos, con una incidencia en torno al 0,5-0,6 por 1000. Causas. La muerte súbita se produce en personas con enfermedades o factores de riesgo cardiovasculares. Estas son las patologías que con más frecuencia pueden llevar a la muerte súbita al provocar arritmias durante las cuales, según expone Ruiz Granell, se pierde la eficacia de la contracción del corazón y el resultado es como si se parase la actividad del corazón. Cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es responsable de casi el 80% de los casos de muerte súbita. Casi el 50% de quienes pierden la vida por su manifestación más grave, el infarto agudo de miocardio, lo hacen de forma súbita y en una cuarta parte de ellos el fallecimiento repentino es la primera manifestación de la enfermedad. Miocardiopatías. Las miocardiopatías son enfermedades primarias del corazón en las que el músculo cardíaco está afectado. En unos casos está muy engrosado, en otros el corazón se dilata. Estas enfermedades causan en torno al 15% de las muertes súbitas. Entre ellas se encuentra la miocardiopatía hipertrófica, en la que se produce un engrosamiento del músculo cardíaco, en la mayoría de los casos del ventrículo izquierdo, y la miocardiopatía dilatada, que se caracteriza por la dilatación anormal del ventrículo izquierdo y disfunción sistólica, incapacitando al músculo cardíaco para bombear sangre eficazmente. Otras enfermedades. El restante 5% de los episodios de muerte súbita corresponden a diversas enfermedades cardíacas, algunas de las cuales afectan a la actividad eléctrica del corazón, como el síndrome de QT largo, que se manifiesta en arritmias que pueden evidenciarse en un electrocardiograma como un aumento del intervalo QT en el electrocardiograma, o el síndrome de Brugada, caracterizado por episodios de taquicardia ventricular polimórfica rápida, que pueden causar episodios de síncope, desmayo o muerte súbita, incluso, enfermedades extracardíacas, como la embolia pulmonar o la hemorragia intracraneal. Síntomas. Las personas que sufren una muerte súbita pierden en primer lugar el pulso y, a continuación, la consciencia y la capacidad de respirar. Las manifestaciones más evidentes son. Las manifestaciones de esta patología son: pérdida de conocimiento, ausencia de respuesta ante cualquier estímulo, dejar de respirar, parada respiratoria, pérdida del color de la piel,
El paciente pasa de un color rosado a un azul violáceo. Pérdida del color de la piel. El paciente pasa de un color rosado a un azul violáceo. Prevención. Puesto que la muerte súbita está ocasionada por enfermedades cardíacas, la mejor forma de reducir el riesgo de padecerla es actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular. Estos son los consejos básicos. Controlar el colesterol elevado. Controlar el colesterol elevado. Vigilar la hipertensión arterial. Vigilar la hipertensión arterial. Evitar el sedentarismo y practicar ejercicio. Evitar el sedentarismo y practicar ejercicio. No fumar. No fumar. Evitar el sobrepeso y la obesidad. Evitar el sobrepeso y la obesidad. Controlar la diabetes. Controlar la diabetes. Seguir una dieta sana y variada. Seguir una dieta sana y variada. No consumir alcohol. No consumir alcohol. Ruiz Granell subraya la importancia de identificar a los pacientes en riesgo. Por ejemplo, los programas de atención al infarto de miocardio, el llamado código infarto, son fundamentales para evitar el daño del corazón y posteriores sucesos arrítmicos. Asimismo, añade que para aquellos que han sobrevivido a un infarto de miocardio o que padecen una miocardiopatía, se dispone de marcadores bastante fiables. El más importante es la función del ventrículo izquierdo. Cuando está gravemente afectada, el riesgo es elevado y debe plantearse la conveniencia de implantar un desfibrilador. Las revisiones cardíacas en los reconocimientos de empresa, en la práctica deportiva y en atención primaria también pueden contribuir a poner sobre aviso a aquellas personas con un alto riesgo de sufrir una muerte súbita y adoptar las medidas necesarias. Tipos. Diagnóstico. Conocer los síntomas puede ayudar a actuar rápidamente e intentar salvar la vida de un paciente en muerte súbita. Cuando se dispone de un aparato con registro de electrocardiograma, se puede observar el trazado característico de la arritmia por fibrilación ventricular que, si no se interviene de forma inmediata, provocará la muerte del afectado. Tratamientos. El único tratamiento eficaz frente a la muerte súbita es la desfibrilación precoz, que consiste en una descarga eléctrica en el corazón mediante palas o parches que tratan de reiniciar la actividad cardíaca. Jorge Pérez señala los 3 puntos fundamentales ante una muerte súbita. Reconocimiento temprano y activación de la ayuda. De nada sirve que hagamos todo lo demás si no detectamos rápidamente el problema y llamamos al 112, apunta el cardiólogo. Iniciar las maniobras de compresión torácica y de resucitación lo más rápidamente posible. Usar un desfibrilador automático en cuanto llegue o esté disponible. Si hay un desfibrilador cerca pero no sabemos cómo usarlo, desde el 112 pueden orientarnos sobre su funcionamiento. Reconocimiento temprano y activación de la ayuda. De nada sirve que hagamos todo lo demás si no detectamos rápidamente el problema y llamamos al 112, apunta el cardiólogo. Iniciar las maniobras de compresión torácica y de resucitación lo más rápidamente posible. Usar un desfibrilador automático en cuanto llegue o esté disponible. Si hay un desfibrilador cerca pero no sabemos cómo usarlo, desde el 112 pueden orientarnos sobre su funcionamiento. El representante de la SEC recalca que la mortalidad sigue siendo muy elevada. Una persona que sufre una parada cardíaca extrahospitalaria tiene entre un 7% y un 10% de probabilidades de sobrevivir. A los supervivientes de una muerte súbita, así como a los individuos con un riesgo muy alto, se les suele colocar un desfibrilador automático implantable, de ahí, que es un dispositivo similar a un marcapasos cuya misión es restablecer el ritmo cardíaco normal en caso de aparición de arritmias peligrosas. Otros datos. Una definición sin consenso. La definición académica más utilizada de muerte súbita es, según Ruiz Granell, la siguiente: aquella muerte natural, no violenta, que ocurre de forma repentina e inesperada en una persona que no se encontraba en una situación que pudiera pensarse fatal. Pero esta definición no es la única y la falta de consenso conlleva, según el cardiólogo del INCLIVA, muchas limitaciones a la hora de poder cuantificar el número de casos de, incluso, conocer las causas y poder establecer estrategias de tratamiento.
Por ejemplo, en 2018 en el Instituto Nacional de Estadística, INE, se notificaron únicamente 162 muertes súbitas, una cifra que el cardiólogo califica de ridícula. Muerte súbita del lactante. La muerte súbita es muy rara en la infancia, pero hay un pico de incidencia en los recién nacidos hasta aproximadamente los 6 meses. No se conoce la causa de la muerte súbita del lactante, pero ha disminuido drásticamente en las últimas décadas gracias a medidas sencillas que pueden adoptar los padres. Las más importantes son, que el bebé duerma boca arriba. Que el bebé duerma boca arriba. No fumar durante el embarazo y mantener al bebé en espacios libres de humo. No fumar durante el embarazo y mantener al bebé en espacios libres de humo. No abrigar demasiado al bebé y evitar que permanezca en habitaciones poco ventiladas. No abrigar demasiado al bebé y evitar que permanezca en habitaciones poco ventiladas. Muerte súbita en deportistas. Los deportistas no tienen más riesgo de sufrir un episodio de muerte súbita que el resto de la población, pero a quienes realizan ejercicio intenso de forma habitual se les recomienda someterse a un reconocimiento cardíaco porque algunas enfermedades cardíacas, por ejemplo, cardiopatías congénitas, pueden debutar en forma de muerte súbita durante la práctica deportiva. En esos casos, la razón hay que buscarla en que el corazón tiene una alteración grave que no se manifiesta hasta que se le obliga a hacer un esfuerzo extra.